Bueno, estamos en este taller online abierto a todos sobre constelaciones familiares. Quise tomar las preguntas de Belgrano. Hola, hola Paola, ¿cómo estás? Quise tomar las preguntas que fueron haciendo y otras que suelen repetirse, algunos temas que se suelen repetir, y la idea es poder comprender qué nos pasa en la vida, cómo resolver, cómo sanar con esta herramienta tan maravillosa que son las constelaciones. Y que la verdad, decir herramienta o método o técnica es poco, es limitar las constelaciones. Lo que Bert Hellinger nos trajo a través de las constelaciones es una filosofía de vida. Y es una filosofía tan profunda que pasan los años y vamos comprendiendo cada vez más, ¿no? En estos distintos niveles de conciencia vamos comprendiendo la magnitud de la propuesta de las constelaciones. Así que es mucho más que una herramienta. Bueno, nos vamos a organizar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poco sobre estos temas a través de las preguntas que fueron haciendo, y luego vamos a terminar con un ejercicio sistémico, con un ejercicio constelatorio. Y mientras que se suman algunos más, les quiero contar, a pedido del público, voy a estar haciendo el taller Volviendo a Nacer, que es un taller que hice el año pasado y el año anterior. Es un taller que va a ser online sobre proyecto, sentido y constelaciones. Vamos a estar constelando la concepción, el embarazo y el parto propio, ¿no? Nosotros como hijos. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar con las preguntas. Tengo preguntas hermosas que me encantaron. Las voy a responder todas. Hay preguntas que se responden dentro de otras preguntas. Así que también les quiero decir que les agradezco que me enviaron las preguntas. De esta manera participan activamente de este taller live, de este taller vivo, que lo armamos a partir de los interrogantes y de sus inquietudes. La pregunta de uno son las preguntas de muchos. Así que bueno, vamos a empezar. Tengo acá mi machetito. Voy a empezar por esta pregunta porque es la más preguntada de todas. Principalmente cuando me mandan mensajes o cuando en los comentarios, o escucho a veces en los grupos en los que estoy, que dice así: ¿por qué pasa que? Complétenlo como quieran. O ¿cuáles son las razones por qué? Complétenlo como quieran. O sea, por ejemplo, ¿por qué pasa que no puedo tener pareja? ¿Por qué hay tantos divorcios en la familia? Quiero saber qué hay atrás de que me enfermo a cada rato. Y es cierto que determinadas temáticas están relacionadas o podemos encontrar su origen en esto o en aquello, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los temas laborales, los temas de la profesión, de los proyectos, están relacionados con el padre. O que las enfermedades hablan de los excluidos del sistema, por ejemplo. O que la pareja está relacionada con la madre. Eso es cierto. Y se fue arribando a estas conclusiones después de años de observación de Bert Hellinger sobre su trabajo y el desarrollo teórico. Pero no siempre es así. El trabajo de las constelaciones es fenomenológico. Es decir, que trabajamos con lo que emerge. Con lo cual, si queremos resolver, por ejemplo, un tema laboral a través de las constelaciones, tengo que ir y hacer la constelación y ver qué emerge. Y puede ser que aquello que emerja sea una cuestión relacionada con papá, o puede ser que el origen esté en otro lado. O quizás sí está relacionado con papá,
puede ser, pero viene de más atrás, ¿no? Viene del bisabuelo con su hijo, del abuelo con su hijo, de papá conmigo. Y entonces hay toda una energía masculina debilitada. Y la relación no es tan directa. ¡Hola, Mara! ¡Qué lindo que estés acá! La relación no es tan directa. Entonces cuando alguien pregunta a qué se debe que siempre, no sé, me encuentro con trabajos que no me pagan bien, ¿alcanza para resolver o para sanar saber que el trabajo tiene que ver con el padre o con la energía masculina? No, o sea, por el solo hecho de saberlo no voy a sanar eso, ni se va a generar algún movimiento para que deje de repetirse esa situación. Tengo que abrir la constelación y ver qué emerge y trabajar ahí mismo lo que haya que trabajar, ¿no? Bueno, eso quería tomarlo como primera pregunta porque es muy general. Ahora vamos a preguntas más específicas. Dice así, ¿me puedo autoexcluir del sistema cuando la familia es muy tóxica? Qué interesante, ¿no? ¿Me puedo autoexcluir del sistema? Para los que se acercan las primeras veces a las constelaciones, el concepto de excluido es algo que no se termina de entender del todo, pero el excluido, el concepto de excluido es un tema central dentro de las constelaciones familiares. Y para responder a esta pregunta, si uno puede autoexcluirse del sistema familiar, quisiera primero decir qué es un excluido. Y tenemos que pensar a la familia como un sistema que tiene sus elementos y que estos elementos están relacionados e interconectados entre sí, todos con todos. Entonces somos parte de una gran red y que en esa gran red cada uno tiene su lugar. Y todos forman parte, todos pertenecen a ese sistema familiar. Y esa es una conciencia familiar, es una conciencia colectiva que vela por la unión y por la permanencia de todos los miembros. Esa conciencia habita en cada uno de nosotros, pero también habita en cada uno de nosotros una conciencia individual que se rige de otra manera. Si esto no me gusta, si esto me hace daño, si esto me duele, ¿qué hago? Lo saco, lo corro, me enojo o lo niego, lo excluyo. Y esta es una estrategia de supervivencia. Es una estrategia que está a favor de mi supervivencia individual, pero a la vez está yendo en contra de esa conciencia colectiva que indica que todos forman parte, que todo es y que todo pertenece. Entonces, nos encontramos a veces con personas en nuestra familia de los cuales de este no se habla, o de este no se sabe nada, o aquel se lo rechaza, se lo juzga, se lo niega, se lo corre, se lo deja de lado, ¿no? Y muchas veces son personas de nuestra familia que hicieron algo reprochable para nuestra conciencia, o generaron mucho dolor, o su fallecimiento y su pérdida generó mucho dolor en la familia y entonces se bloquea ese sentir y en consecuencia también se excluye a la persona y a ese sentimiento. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿me puedo autoexcluir del sistema? Y la respuesta es no, porque todos pertenecen, hagan lo que hagan y estén donde estén. Siempre voy a estar vinculada a mi familia, con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Y qué implica? Implica esta conciencia familiar que me habita, con toda su historia, que tengo un ADN activo, que tengo memorias transgeneracionales, que soy parte de esta red de implicancias, por más que no me guste, ¿no? Por más que desde mi conciencia individual no quiera, o por más esfuerzo que yo haga para desvincularme de mi familia tóxica, no será posible.
porque yo soy esa familia y es como, ¿cómo hago para desvincularme de mí misma? Lo que sí puedo hacer es revisar y trabajar la historia personal y familiar y sanar lo que haya que sanar. Y a pesar de estar vinculada con mi familia y con mis ancestros, puedo tener relaciones sanas. Y si no es posible porque es mucha la toxicidad de la familia, claro que me puedo correr. Me puedo correr de esa relación o de las relaciones. Puedo tomar distancia, ¿no? Puedo tener conductas de autocuidado, pero no desde el rechazo y desde la exclusión y negando mi origen, sino desde la conciencia. La conciencia que de ahí vengo. Y que esa adversidad es el escenario perfecto que está al servicio de mi evolución. Bueno, quizás hice larga la respuesta, pero me parece importante, ¿no? Esto, que tenemos dos caminos. Tenemos el camino de negar, de excluir, de decir no, y tenemos el otro camino que es un camino de asentimiento, un camino de aceptación, que es un camino más evolutivo. La siguiente pregunta dice, quisiera saber cómo es el tema del destino. ¿Todo lo que me pasa es porque es mi destino? En constelaciones hablamos sobre este tema mucho, ¿no? Sobre el tema del destino. Lo que nosotros tenemos que saber es que nuestro destino lo vivimos individualmente, pero es un destino colectivo. Por esto que hablábamos antes, que siempre somos parte de una red sistémica familiar, somos esta conciencia colectiva y que estamos implicados en esta red de ancestros. Entonces las elecciones que hacemos, las decisiones que tomamos, están al servicio de esa conciencia colectiva. Por más que no nos guste, nosotros obedecemos de manera inconsciente o estamos tomados de manera inconsciente por estos campos a los que pertenecemos, por todos estos colectivos a los que pertenecemos, y actuamos por resonancia mórfica. Por eso es que nuestras elecciones, nuestros deseos, nuestros proyectos no son solamente nuestros, son también de este colectivo que habito. Y entonces una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué va a tener más fuerza? ¿Mi deseo personal e individual o esta necesidad colectiva? Y yo creo que la necesidad colectiva va a tener más fuerza. Y entonces uno podría decir, bueno, chao, listo, ya fue. Estoy acá engrampado para siempre, ¿no? Bueno, no, porque si bien nuestro destino es colectivo, nosotros tenemos la posibilidad y la responsabilidad de hacer algo con ese destino. Sí, podemos trabajar en nosotros mismos, tomar conciencia, y entonces a partir de ahí mis decisiones me van a permitir convertir esa adversidad o, en el peor de los casos, la desgracia, la voy a poder convertir en tierra fértil, en virtud, y entonces puedo congeniar la necesidad colectiva con el deseo individual, ¿no? Y estar en paz con eso, sobre todo. Entonces yo tengo dos caminos: o puedo quedarme en el sufrimiento y en la repetición y perpetuarlo eternamente, o puedo elegir hacer algo diferente. Y entonces ahí el destino que pareciera ser que está prefijado se va modificando. Otra pregunta dice, ¿puedes explicar los efectos del aborto o qué consecuencias tiene el aborto? El aborto es una temática muy frecuente en la consulta.
Y cuando abrimos una constelación es una de las primeras cosas que surge, aunque no haya sido ese el tema que se fue a trabajar. Y esto es que cuando hubo un aborto, cuando pasa esto, es porque quedó algo sin resolver. Por ejemplo, la persona puede venir a la consulta y a ver un tema de pareja, puede venir a ver por qué no queda embarazada, puede venir a ver un síntoma físico, puede venir a ver que no encuentra una pareja que se sostenga en el tiempo, una tristeza sostenida durante mucho tiempo. Y esto lo que muestra es que cuando hubo un aborto, algo queda excluido, algo queda sin resolver. Principalmente cuando los abortos son inducidos, ¿no? Porque hay un aspecto de la experiencia que queda excluido. Y acá no estamos hablando o sea, no lo estamos viendo desde la cuestión ética de si está bien o si está mal, de si es bueno o malo. Pasa por otro lugar. De esa experiencia que se vive hay algo que queda excluido respecto de la experiencia y son los sentimientos, la frustración, la vergüenza, las ganas, el deseo de ser mamá pero no ahora o no en esta situación o no con él, y la impotencia que eso genera o lo que podría haber sido, la memoria del cuerpo de pasar por esa experiencia, la culpa. Entonces hay muchos sentimientos que quedan excluidos de la experiencia. ¿Y qué es lo que pasa? Esos sentimientos que no tuvieron lugar, que entonces pareciera que no están, en verdad no es que no están, no desaparecen, quedan alojados en el inconsciente. Y ese inconsciente es compartido por el resto del sistema. Y cuando esta mujer no puede hacer un lugar a aquello que por lo que vivió o aquello que le dolió o aquella experiencia que tuvo y no tiene conciencia que hubo otro que también pertenece a la familia y que tendría el mismo derecho de nacer, lo que se observa es que los hijos que sí nacen de esa mujer se sienten atraídos a incluir a ese miembro de la familia de algún modo. De algún modo sienten que lo tienen que incluir. Entonces, cuando la mamá no pudo hacer lugar a esa situación, no pudo integrar la experiencia, no pudo elaborar el duelo, algo queda excluido. Puede ser que quede excluido los sentimientos, que quede excluido el hecho, algo queda excluido. Y lo que queda excluido puede ser los sentimientos, el hecho, puede quedar excluido ese niño no nacido. Y en las constelaciones esto se ve a través de dinámicas. Una de las dinámicas que se ve es que el hijo que sí nació, inconscientemente, es como que dice, ¿por qué yo sí y él no? ¿Por qué me tocó a mí nacer y a él no? Y a él le tocó morir. Esto se llama la culpa del sobreviviente. ¿Y cómo se expresa esto? Porque esto es a nivel inconsciente. ¿Cómo se expresa esto en la vida cotidiana? Y tal vez son niños que presentan ciertas dificultades en la escuela o tienen conductas disruptivas o conductas apáticas o están tristes y no se sabe por qué, o son niños que se enferman, porque es su manera de decir que no pueden disfrutar de la vida porque sienten que no tienen derecho a disfrutar de la vida. Esta es una dinámica que se da entre hermanos. Después hay otra dinámica que se da entre padres e hijos, y es que los hijos de alguna manera perciben que la madre no elaboró esto porque no está disponible, porque pareciera que está absorbida por una situación, y entonces otra vez inconscientemente
el hijo dice: yo lo miro en tu lugar, mamá, no te preocupes. Yo me encargo de este tema por vos, porque para vos es demasiado. ¿Y cómo se expresa esto en la vida cotidiana? Otra vez lo mismo, los niños hacen síntomas, tal vez en este caso síntomas más graves, trastornos de conducta o enfermedades más importantes. Y hay una tercera dinámica que se observa en las constelaciones, que es estar en lealtad con las mujeres de su clan, en donde generaciones anteriores, madres, abuelas, bisabuelas y tal vez más atrás también, hubieron temas relacionados con abortos y con embarazos, y entonces esta mujer está ligada a su linaje femenino de alguna forma en la que le cuesta sostener la vida de los hijos, ¿no? Estas son las consecuencias de cuando hay un aborto no elaborado. Y entonces la solución, ¿cuál es? Incluir, integrar la experiencia completa, incluir esos sentimientos, aunque sea doloroso, incluir el dolor, elaborar, incluir a ese niño. Vos también perteneces, vos sos uno de nosotros, te reconozco como tal hijo. Esa es la manera de sanar. Muy bien. Siguiente pregunta. Ahí esta me encantó. Las fechas y los nombres del árbol genealógico, ¿me indican con quién estoy implicada? Esta pregunta me pareció súper interesante. En constelaciones familiares no trabajamos con este tipo de datos. Sí, cuando armamos el genograma, pero no en una constelación. Estos datos son muy ricos y jugosos. El trabajo con el origen de los nombres, la repetición de la fecha, con la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, el síndrome de aniversario. Es muy rico este trabajo porque nos ayuda muchísimo. Es como un mapa que nos permite encontrar las claves, los nudos, nos permite tener una ruta por donde ir. El tema es que quedarnos solo en eso no alcanza para resolver o para sanar o para generar una transformación. Comprender el intríngulis donde está enredada la cuestión, ¿cambia algo? O sea, comprender el intríngulis de la lógica, ¿cambia algo? Si yo tengo esa información, ¿qué me aporta esa información? ¿No? Si yo digo, bueno, sí, acá hay una relación muy fuerte con la abuela materna porque tenés el mismo nombre, o naciste el mismo día que el abuelo que se suicidó. ¿Sirve eso para sanar? El trabajo en las constelaciones es más profundo porque se trata de entrar en esa historia. Podemos entrar por ahí, pero hay que entrar y caminar esa historia. Y una vez que estamos ahí, hacer lo que haya que hacer, que tal vez puede ser agradecer, reconocer, respetar, honrar. Y esos movimientos son movimientos del alma. Son movimientos que se producen en otra dimensión y en otro lenguaje. En el lenguaje del alma, donde no hay mente, donde no hay nombres, donde no hay fechas, donde no hay tiempo. Entonces, volviendo a la pregunta, puedo estar implicada con algún ancestro y no compartir el nombre, ni la fecha, ni nada. Pero además lo que quiero transmitir es que no se queden solo con eso, que es importante, solo que no termine siendo algo que nos distraiga, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dice, tengo que incluir a todas las parejas porque tuve muchas. Esta pregunta me hizo acordar a mí cuando estaba haciendo la formación en constelaciones y estábamos armando el genograma y me hice exactamente la misma pregunta. Pero bueno, nosotros tenemos que
sabemos que tenemos que tener toda nuestra energía con nosotros, toda nuestra fuerza disponible para estar en pareja de manera próspera. Y para esto es preciso que nuestras relaciones de pareja anteriores estén cerradas y estén resueltas. Estar en paz con eso, estar en cero, sin deudas emocionales y de ningún tipo, ¿no? En paz con esa persona y poder soltarla y que cada uno siga su camino. Y a veces eso no pasa. A veces hay que hacer un trabajo importante con la pareja anterior, con la anterior o con la anterior o con la anterior, porque fue una relación difícil, porque hubo mucho conflicto, porque hubo daño. Cuando tuvimos muchas parejas anteriores, yendo ahora a la pregunta, vamos a detenernos en aquellas que nos modificaron, para bien o para mal. Aquellas que al terminar la relación hicieron un lugar para la siguiente o para lo siguiente en mi vida. Bueno, tuve muchas relaciones. Algunas fueron intrascendentes y ni me acuerdo de los nombres. Bueno, no pasa nada. Porque no se trata del hecho. Se trata de cómo nos relacionamos con el hecho. Entonces, ¿no fue importante? ¿Fue olvidado? No hay nada que resolver ahí. Ya está, se cerró solo. Pero si el olvidado fue porque pasó algo, porque generó mucho daño y entonces fue en verdad ese olvido un mecanismo de defensa y lo bloqueé y lo reprimí y así es que lo olvidé, entonces ahí sí hay algo que resolver. Ahí sí. Y yo decía, bueno, ¿cómo me doy cuenta? Y porque el daño uno no lo olvida. Cuando uno la pasó mal en una relación, cuando hubo daño, cuando fue difícil, no nos olvidamos de eso. Por otro lado, es importante darle el lugar que le corresponde a cada uno. Y a veces eso es muy difícil, porque desde nuestro ego, desde nuestra necesidad de amor, desde nuestra necesidad de reconocimiento, ¿qué queremos? ¿Qué quiere ese ego, esa necesidad? Y que mi pareja tenga solo ojos para mí. Yo quiero ser la única. No existe nadie más que yo. Las que estuvieron antes ya fueron, ahora estás conmigo, así que olvídate de tus parejas anteriores. Y la verdad es que se necesita valor y se necesita humildad para aceptar y reconocer que yo no soy la primera. Y que la primera tiene un lugar muy importante en la historia de mi pareja. Y hacer estos movimientos y que sean sinceros es difícil. Y si a esto le sumamos los hijos, ¿no? Los hijos de mi pareja, pero de su matrimonio anterior. O mis hijos y ahora tengo a mi pareja nueva. ¿Cómo es el orden acá? ¿No? ¿Quién tiene prioridad? Porque cada uno tiene su lugar y ese lugar tiene que ser respetado. ¿Cómo se ordena todo esto? Bueno, ya me fui por las ramas de la pregunta que me había hecho. Esto lo trabajamos bastante en el curso de formación en constelaciones familiares. Lo importante es esto, ¿no? Que si hubieron muchas parejas anteriores, darle lugar a cada una que le corresponde. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, si sentimos que estamos en paz y que estamos en deuda y que estamos en cero con esa persona, es que la relación está cerrada. Estoy viendo la hora. Vamos a esta pregunta. Dice, ya trabajé la relación con mi papá, pero todavía estoy muy enojado. ¿Qué tengo que hacer? Cuando la gente contacta para hacer una constelación, ya sea individual o ya sea en los talleres, hay personas que creen que llegan a la constelación con la creencia de que este trabajo les va a resolver el problema que tienen,
que la constelación les va a resolver, que la constelación es mágica. Y sí, hay constelaciones que son mágicas, pero lo que quiero decir es que piensan que las constelaciones les va a resolver el tema y no funciona así. Lo primero que tiene que pasar para que algo se mueva, en que la persona que viene a constelar tiene que venir desde su lugar de adulto y dispuesto a, ¿no? Si viene a buscar soluciones mágicas o si cree que la constelación le va a resolver sin que ellos tengan que hacer nada, no están viniendo desde su lugar de adulto, están viniendo a pedir, a pedir, a pedir. Y el adulto, en verdad, va a buscar algo de manera activa y de manera responsable y dispuesto a encontrarse con lo que se encuentre, a revisar lo que tenga que revisar y a modificar lo que tenga que modificar. No digo que sea tu caso, Pablo, que es quien hizo la pregunta, ¿no? Pero aprovecho tu pregunta para responder en general. Eso primero. Segundo, cuando uno quiere sanar, la sanación es un proceso, entonces necesitamos tiempo. Quizás necesitamos hacer varias constelaciones sobre un tema, o necesitamos primero resolver una cosa y luego ir a mirar eso. Así que puede que hayas hecho tu constelación y que todavía estés enojado, seguí trabajando, porque tal vez sea tu caso, no lo sé, hay mucho dolor o hay enojo, y entonces también hay muchos mecanismos de defensa. Y necesitamos, para sanar, necesitamos abrir el corazón. Y para abrir el corazón primero necesitamos bajar esas barreras. Y necesitamos sentirnos seguros y que nuestro niño se sienta seguro y cuidado para poder abrirse, para poder hablar, para poder expresarse, para poder soltar. Y eso lleva tiempo, porque somos seres complejos. Lo que tienen las constelaciones es que es una filosofía de vida tan trascendente que si nos entregamos una y otra vez a la experiencia, nos vamos transformando. Quiero hacer el ejercicio ahora, no me quiero quedar sin tiempo para poder hacer el ejercicio. Espero haber respondido a las preguntas y si hubieron preguntas que fueron haciendo acá, que iban pasando los comentarios así rápido y no llegaba a leer, les propongo que si tienen ganas me las vuelvan a escribir después, porque esto queda grabado y queda ahí en el Instagram, así que si quieren después en comentarios pueden hacer las preguntas y así yo las retomo para próximos talleres. Ahora les propongo hacer este ejercicio, para el cual en lo posible los invito a que se dispongan en silencio, sin interrupciones, tranquilos, si pueden cerrar los ojos mejor, si no está bien. Vamos a esperar unos instantes para que se acomoden los que necesiten. Y vamos a hacer unas respiraciones conscientes, sintiendo las partes del cuerpo, los pies apoyados en el piso, la cola, la espalda apoyada, y haciendo un recorrido desde los pies y vamos subiendo suavemente con la atención, pasando parte por parte del cuerpo y vamos subiendo hasta llegar a la cabeza, simplemente sabiendo que mi cuerpo está ahí. Y entonces vas a atender a tu respiración, respetando los ritmos, las pausas, sin interferir y sin intentar modificar nada,
simplemente como si fueras testigo del propio proceso que es respirar. Y ahora vas a poner la intención de ver a tus padres delante tuyo. No importa que estén vivos o no, o que los hayas conocido o no. Visualiza a cada uno de ellos, así tal como aparecen. Y si no los podés visualizar, imagínatelos. Conectá con esa presencia de cada uno de ellos. Y detrás de ellos vas a visualizar a tus abuelos, tal como se manifiestan. Pueden ser en figuras, en siluetas, colores, fuerzas. Son tus 4 abuelos. Y detrás de ellos visualizás a tus bisabuelos, a tus 8 bisabuelos. Y detrás de ellos a tus 16 tatarabuelos. Van apareciendo, se van ubicando y podés ver más allá y más allá. Y podés ver tantas generaciones como el campo visual te permita. Y más atrás y más atrás, hasta poder percibir allá muy a lo lejos el origen de la vida. Y entonces vas a empezar a tomar conciencia que la vida te llegó a través de todas estas personas. Y que todo lo que hubo, la tragedia, las guerras, la muerte, las partidas, las migraciones, todos los daños, los abusos, incestos, asesinatos, hambre, pobreza, todo, dolores tan grandes. Y así todo, ellos fueron pasando la vida hasta llegar a mí. Y entonces los miro y les digo, si es posible en voz alta, escuchando tu propia voz con conciencia, y les decís, gracias por hacer que la vida llegue hasta mí. Los veo a todos y los tomo a todos en mi corazón. Y en honor a todos ustedes, haré algo bueno con mi vida. Y observa cómo te sentís. Cómo está tu cuerpo, cómo está tu pecho. Esto nos va dando fuerza para ir hacia adelante en nuestra vida. Entonces, ¿te imaginas ahora que te das media vuelta? Y atrás tuyo quedan
tus padres. Del lado derecho papá y del lado izquierdo mamá. Y atrás de ellos todos estos ancestros. Sabes que están ahí sosteniendo amorosamente. Y vos, mirando hacia adelante, te encontrás con tu vida, con tus deseos, con tus proyectos, con tus relaciones, con tus metas. Y decís, elijo la vida. Elijo la vida. Y vas a acercar un poquito el mentón al pecho, inclinando levemente la cabeza hacia abajo. Y haces esto ante esa fuerza tan grande que espera por nosotros. Es la vida. Siempre adelante. Y ahora hacemos una respiración profunda y en esta quietud interior, en esta conciencia, permanecemos. Y ahora lentamente pueden abrir los ojos. ¿Cómo les fue? Pueden luego comentar acá abajo cómo les fue. Para quienes hagan el ejercicio, después los invito a que comenten cómo se sintieron. Y ahora los voy a dejar, porque los voy a dejar en este estado, no les voy a hablar más, para que este trabajo haga su efecto. Así que les sugiero que ahora al terminar se queden unos momentos en silencio, en contacto con ustedes mismos, con ese sí a la vida que tienen allí adelante, esperándolos. Así que espero volver a verlos pronto, por acá, o en el próximo taller online, en el próximo vivo, en el taller presencial, por acá, por allá, por donde sea. Bueno, recién se van sumando y nosotros estamos terminando, así que los invito a mirarlo posteriormente. Nos vemos. Chau, chau, chau.